Una vez más nos encontramos con un texto muy utilizado en la predicación centrada en el hombre. Las iglesias que tienen predicadores mundanos, con mensajes mundanos o terrenales, usan estos textos con, por ejemplo, frases como esta: poné tu fe en marcha y alcanzarás todos tus sueños. Si lo pedís con fe, Dios te lo va a dar. Hablando de un auto, una casa, salud, prosperidad. Usá tu fe para visualizar lo que querés alcanzar. La fe es una decisión, es tu decisión. Y cosas por el estilo, seguramente recordarás más frases como esta. Yo creo que el autor de Hebreos, si escuchara estos mensajes, se arrancaría las orejas. Nada tiene que ver con lo que él escribió y nada tiene que ver con el Espíritu Santo que lo inspiró. El autor de Hebreos estaba en la titánica misión de predicar el Evangelio de Jesucristo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, de ahí el nombre del libro. Y nada tiene que ver ese Evangelio con el que habla de alcanzar prosperidad, sanidad, beneficios. Vamos al contexto. Ya dijimos que este libro presenta el Evangelio de Jesucristo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Todo el libro habla de eso. Es una carta doctrinal, donde vemos la transición entre el Antiguo Pacto, o la ley de Moisés, o el Antiguo Testamento, o la ley levítica como la conocemos, hacia una transición hacia el nuevo pacto, el pacto por la cruz de Cristo. Este es un tema muy complicado de presentar al pueblo judío, tanto que hoy la mayoría niega la obra de Cristo. El texto dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El texto está hablando de fe en base a la obra de la cruz de Cristo. Todo el libro habla solamente de este tema. El autor presenta la salvación solamente por la fe en la obra de Jesucristo. La misma salvación que tenemos nosotros. Estamos en el mismo periodo de tiempo, en la época o en el tiempo de la gracia. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la fe. ¿Y qué es la fe? Esa fe es la certeza o la sustancia. Para nosotros es algo tangible la salvación a través de Jesucristo. La fe también es la convicción o la esperanza. El Evangelio es nuestra única esperanza de salvación. En el capítulo 11 vemos una lista enorme de personajes que el pueblo de Israel conocía muy bien, eran parte de su historia. Eran hombres y mujeres que vivían en fe y en la soberanía de Dios, no para ellos mismos. El versículo 39 de este capítulo 11 dice así: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Acá está hablando de que estas personas de esta enorme lista del capítulo 11 no vieron en su vida terrenal lo que el Señor les había prometido, pero sí lo alcanzaron, fueron salvos por fe. Ellos no llegaron a ver en vida la obra redentora de Jesucristo en la cruz, pero sí fueron salvos, porque vivieron por fe en la soberanía de Dios. Ellos tuvieron la certeza, la convicción, aunque no lo vieron. La fe no es una decisión, como dicen algunos. La fe es don de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia en Efesios 2:8. Y también el libro a los Hebreos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Y vamos a ese versículo, vamos a repasarlo, porque el versículo central de Hebreos 11 está en el capítulo 12. Es un continuado. Si vemos desde el capítulo 8 hacia el final, está hablando de un tema solo. No está dividido en capítulos en lo que es la carta original. Está dividido en capítulos para que nosotros podamos ubicarnos. Pero es un mensaje completo. Así que el versículo central lo encontramos en el capítulo siguiente. Dice así, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Este texto lo leí en la Nueva Versión de las Américas. Podemos retroceder hasta el capítulo 8, como decíamos, y vemos al autor presentando el Evangelio de Jesucristo. Lo vemos. Ahora bien,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión, porque nosotros somos profesantes, de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. El justo vivirá por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La salvación es solamente por la fe en lo que Jesús hizo. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra certeza. De eso habla Hebreos 11:1. Basta ya de jugar con la Biblia, ya basta de buscar el beneficio personal. Veamos a Jesucristo en cada página, Él es el Señor. Busquemos su sangre derramada en cada página de la Biblia, Él lo hizo por nosotros. Esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza, esa es nuestra convicción. Prediquemos su obra redentora, de eso se trata el Evangelio. Dios te bendiga.